Para que una investigación sea replicable, es esencial que el conocimiento científico se comunique. Y esta es una característica que muchas veces se deja de lado. La ciencia es pública y comunicable. ¿Esto qué quiere decir? Que un investigador, al momento de generar una investigación, no solamente debe llevar a cabo todos los procesos que tienen que ver con la recolección de los datos, el análisis de los datos y demás, sino que además tiene que elaborar un informe y publicar esa investigación para que el resto de la comunidad científica pueda acceder a ese conocimiento. La investigación que no se publica es investigación que no existe. ¿Cómo se publica y cómo se accede a esta información? Bueno, en la actualidad tenemos muchas facilidades para acceder a información científica. A diferencia de otras épocas donde el conocimiento científico era un conocimiento un poco más elitista, más cerrado a un grupo de investigadores, en la actualidad, gracias a Internet, tenemos acceso a investigación de muy buena calidad. No obstante, no basta con realizar búsquedas en Internet, sino que hay algunos recursos específicos en Internet a los cuales le tenemos que prestar más atención. De hecho, cuando uno hace una búsqueda, generalmente utiliza los motores de búsquedas tradicionales, como puede ser Google o como puede ser Yahoo. Y si bien puede darme información que es de interés, no podemos decir que sea información científica o información de calidad. ¿Por qué? Porque estos motores de búsqueda buscan en toda la web, ¿sí? Sin hacer distinciones de si los sitios donde están recabando información son sitios científicos o sitios acreditados. Por eso es que se recomienda el uso de algunos recursos particulares cuando queremos acceder a información científica de calidad. El primer recurso, que es un recurso ineludible, no solamente para investigadores, sino para cualquier profesional que quiera mantenerse actualizado en su disciplina, es el uso de bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos son semejantes a los motores de búsqueda, como puede ser Google o Yahoo, pero la diferencia es que en vez de buscar en toda la web, restringen su búsqueda a revistas científicas. Las revistas científicas son la unidad de medida de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un investigador culmina un proceso de investigación, redacta un informe y lo envía a una revista. Esa revista tiene un editor que lo que va a hacer es recibir ese informe y remitirlo a revisores externos, es decir, especialistas en la temática que se está investigando que se van a ocupar de evaluar la calidad técnica de ese estudio, ¿sí? Una vez que se garantiza que ese informe cumple con todos los estándares y los requisitos como para ser publicado, entonces recién ahí el editor publica esa investigación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la información que se publica en revistas científicas es información que ha sido evaluada por expertos y que por lo tanto tiene mayores garantías acerca de su calidad. Las bases de datos, como mencionaba hace un momento, en vez de buscar en toda la web, restringe su búsqueda a artículos científicos. Y esto es lo que hace que sea un recurso tan potente y tan ineludible para los investigadores. Si yo quiero saber cuáles son los nuevos avances en una disciplina o en una temática en particular, basta con que ingrese a una base de datos, ponga algunos descriptores, algunas palabras claves, al igual que lo haría con cualquier motor de búsqueda, y automáticamente van a aparecer las investigaciones que se han realizado sobre este tema. Y esa información no solamente es información actualizada, sino que es información de muy buena calidad, porque como les mencionaba, ha transitado por todo un proceso de evaluación. Existen muchas bases de datos en el ámbito científico a los cuales podemos acceder. A grandes rasgos podremos dividir dos tipos de bases de datos. Por un lado tenemos bases de datos en castellano y por otro lado tenemos bases de datos en inglés. Vamos a comenzar con las bases de datos en castellano. Una base de datos en castellano que se utiliza mucho es, por ejemplo, Dialnet. Dialnet es una base de datos de una universidad española donde la búsqueda la realiza en revistas de habla castellana. Esta base de datos, entre las ventajas que tiene, es que es gratuita, uno no necesita pagar para hacer una búsqueda, y además que para las personas que no manejan el idioma inglés es una facilidad empezar a buscar artículos en idioma castellano. ¿Cómo se utiliza esta base de datos? De la misma forma, se ingresa a un descriptor, en este caso en castellano, y automáticamente van a aparecer todos los artículos relacionados con el tema que a mí me interesa conocer. Para abrir alguno de esos artículos basta con que yo haga clic en el artículo que me parezca de interés y me aparece el artículo completo y simplemente tengo que leer esa información. Hay otras bases de datos que son las bases de datos en inglés
y las que son en alguna medida más recomendables de utilizar. No porque las bases de datos en castellano no sirvan o sean de mala calidad, pero sucede que los investigadores de todos los países, al momento de publicar una investigación, si quieren darle mayor visibilidad en términos científicos, conviene que publiquen su investigación en inglés. Yo siempre digo de que no hay que confundir el uso del idioma con la región. ¿Por qué? Porque muchos piensan que solamente los autores anglosajones publican en inglés. La realidad es que los autores de diferentes partes del mundo, investigadores brasileños, colombianos, argentinos, españoles, etcétera, cuando tienen un artículo y le quieren dar visibilidad, lo suelen publicar en idioma inglés. ¿Esto qué provoca? Que las revistas de mayor impacto a nivel mundial suelen publicar artículos en inglés. Y es por eso que las bases de datos en inglés son bases de datos que suelen ser de mayor calidad en términos científicos. Un ejemplo de una base de datos muy utilizada es ScienceDirect. ScienceDirect es una base de datos muy semejante a DialNet en cuanto a su funcionamiento, dado que simplemente debo ingresar los descriptores y me van a aparecer los artículos relacionados con el tema que me interesa conocer. Obviamente, los descriptores tienen que ser ingresados en idioma inglés. Una desventaja que tiene es que generalmente para hacer uso de esta base hay que pagar. Es decir, no es una base de libre uso o de acceso abierto, ¿sí? Generalmente las universidades suelen comprar acceso a bases de datos. Entonces, si yo no puedo acceder desde mi computadora, simplemente debo dirigirme a la biblioteca de mi universidad, ver en qué bases de datos se tiene acceso y desde ahí puedo realizar la búsqueda y bajar todos los artículos que sean de mi interés, ¿sí? Los puedo bajar en un formato PDF y luego me llevo mis artículos a mi casa o a mi trabajo y puedo seguir leyendo. Pero la búsqueda de los artículos tengo que hacerla en la biblioteca. ¿Por qué? Porque es la que ha comprado el acceso a ese tipo de bases de datos, ¿sí? Las bases de datos en inglés, si bien tienen esta desventaja de que generalmente son pagas, la ventaja que tiene es que realmente brindan información de muy buena calidad y superior a lo que podemos encontrar en las bases de datos en castellano. No obstante, la sugerencia es que cuando yo quiero conocer algún tema de investigación o el desarrollo de alguna temática en particular, buscar en las dos bases de datos, en base de datos en castellano y en inglés. ¿Por qué? Porque muchas veces las investigaciones que se desarrollan, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, el contexto es distinto a las investigaciones que se desarrollan en otros países. Entonces, si bien muchas investigaciones puede ser que sean de menor calidad científica, son más cercanas en relación al contexto sociocultural en el cual yo estoy trabajando, ¿sí? No obstante, también quiero dejar claro, no es que las investigaciones en castellano son de menor calidad, simplemente que las revistas de mayor impacto suelen ser publicadas en idioma inglés, ¿sí? Entonces, en función de esto, es como que hay que sacar un mix. Es decir, es importante buscar investigaciones en castellano. ¿Por qué? Porque probablemente sean más cercanas a mi contexto sociocultural, pero también es importante complementar esta búsqueda con investigaciones en inglés. ¿Por qué? Porque generalmente las investigaciones de mayor impacto y que van a la vanguardia se publican en ese idioma. Las bases de datos no son el único recurso que podemos utilizar para acceder a información científica. De hecho, hay acceso a otros recursos que son de mucha utilidad, tanto para profesionales como para científicos. Algunos de esos recursos son, por ejemplo, los portales científicos, las páginas de universidades o instituciones, las páginas de asociaciones e incluso hay páginas de grupos de investigación que de manera periódica suben información a la web, como por ejemplo artículos científicos, información sobre eventos científicos, si se está por organizar algún congreso o algún encuentro sobre alguna temática en particular. Se publica información acerca de algunos recursos, como por ejemplo softwares, para hacer algún tipo de análisis o algún tipo de investigación. Y además se publica mucha información referida a becas o posibilidades de financiamiento para hacer una investigación, ¿sí? Que esta información no aparece en las bases de datos. Es importante tener en claro para qué sirve cada recurso. Las bases de datos en realidad son un recurso más adecuado si yo quiero saber, bueno, cuáles son los nuevos avances que hay en una disciplina, qué es lo nuevo que se sabe a nivel científico sobre un tema que es de interés para mí. Mientras que los otros recursos, como los portales científicos o las páginas de algunas instituciones, me proveen más información acerca de, bueno, dónde puedo
obtener mayor información acerca de eventos científicos o conocer grupos de investigación que estén trabajando sobre el tema que a mí me interesa. Obviamente se trata de información que se enriquece mutuamente, ¿sí? La sugerencia final es que es ideal que tanto científicos como profesionales que quieran mantenerse actualizados en su profesión y en los nuevos avances que tiene su disciplina, hagan uso de ambos tipos de